Voy a aprovechar para comentarles algunas cuestiones. Yo ahora voy a hacer la introducción y la presentación a quienes van a exponer en el panel, donde la idea en un principio había sido tratar temas que tengan que ver con la reforma legal y después el gobierno corporativo terminó cooptando, digamos, toda la presentación. Y creo que está bueno, porque si hay una reforma que tiene que tener y un punto, digamos, explícito y que tiene que ser mejorado y tiene que ser, digamos, la diferenciación de jerarquía de la nueva norma es el gobierno corporativo. Antes de entrar en eso, quería destacar, Nadia, no sé si Nadia Montenegro estás acá, se va a venir a tomar un café. Muy buena la presentación y justo aprovecho la introducción porque ella comentaba que el directorio, que menos del 40% de los directorios, digamos, tenía el cupo, digamos, femenino. Yo no estoy de acuerdo con el cupo, que con acá Andrea Grobo-Copatel lo vamos a charlar y en un futuro haremos un congreso sobre el tema de diversidad y el rol de la mujer, digamos, en las corporaciones. Pero sí que tiene que estar preparada para tener su lugar dentro de la industria. Bueno, voy a primero presentar a los panelistas. En primer lugar va a hablar Andrea Grobo-Copatel, que es accionista y fundadora de Los Grobo, accionista y responsable de Amapel, productora agrícola y ganadera, vicepresidenta de Los Grobo. Es mentora y miembro del Consejo Asesor de Voces Vitales Argentina. También, no voy a nombrar todas las cosas, pero es un montón, pero lo más importante, la Flor. Bueno, y ella es presidente de Fundación Flor, que es liderazgo de las organizaciones responsables, y tiene unos programas acá que desarrolla en la Universidad de SEMA, uno que se llama Mujeres en Decisión y el otro es Emprendedoras del Interior del País. Y es autora del libro Pasión por Hacer. Por otro lado está María Luisa Strep. Ella es PhD de la Universidad del SEMA en finanzas y tiene 3 maestrías. Es economista, trabajó en el Banco de Inversión y Comercio Exterior, en la Comisión Nacional de Valores. Fue responsable del diseño de la última norma de gobierno corporativo, junto con el equipo de la CNB. Trabajó como economista en el Centro de Estabilidad Financiera. Y también tiene un currículum bastante largo, selecciono esas 3 cositas. Guillermo Cabanelas es socio del estudio Cabanelas Echevarne, Kelly, es abogado y licenciado en Economía, máster en Derecho Comparado de la Universidad de Illinois, titular, miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, del Colegio de San Isidro, doctor en Ciencias Jurídicas, autor, bueno, de muchísimos libros y publicaciones. Y después les quería comentar que está en el programa anunciado el doctor Carlos Aubert, director de la CNB, pero nos avisó que se disculpaba porque tenían un problema dentro de la institución y no podía venir a acompañarnos. Entonces, gentilmente, yo le pedí a Héctor Hellman a ver si podía incorporarse, dado que él estuvo todo el proceso. Es más, creo que en cierta forma fue el que incorporó los temas de gobierno corporativo en esta etapa, digamos, de Argentina, e inclusive algo comentó de los inicios de cuando hicimos el Congreso de Mercado de Capitales. Gentilmente, y agradezco muchísimo, porque es muy valioso que quienes son funcionarios, yo creo que también tienen la responsabilidad de tener un tiempo, sobre todo cuando están, digamos, en actividad, de poder presentarse en congresos, en conferencias, de poder dar opinión. Digamos, hay ahora yo diría una modalidad donde prefieren no hablar, y yo creo que hay que hablar, hay que dar opinión. Eso no compromete, lo hace a la opinión en sentido propio y no de una institución. Si no, es una pena no poder intercambiar puntos de vista. Bueno, entonces en ese sentido quería destacar la presencia de Héctor Hellman, exdirector de la CNB, doctor en Ciencias Económicas de la UBA, actualmente está en la Cámara Inmobiliaria Argentina, es visiting del Instituto de Cambridge,
y docente de la fue docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Bueno, para empezar acá se tocaron varios temas y uno de ellos estuvo muy vinculado a la supervivencia de las empresas y hablaron de la creación de valor. Entonces, uno cuando piensa, ¿no?, en las normas legales, digamos, uno dice, bueno, las normas ya de por sí lo que tienen como función es poder convivir dentro de cierto estado de reglas de convivencia, y ahí las dividiremos en las distintas ramas que podemos pensar. Ahora, desde el punto de vista de la empresa, esas reglas de convivencia tienen que ver con la supervivencia y con, primero, en la primera medida, no destrucción de valor, y después con la creación de valor. Y esto de la creación o la destrucción de valor está muy vinculado con los riesgos que las empresas tomen. Entonces uno dice, bueno, ahora está muy de moda y próximamente va a venir, por ejemplo, en el tema de prevención de lavado de activos, el enfoque basado en riesgos. El empresario, en su actividad propia, utiliza intuitivamente el enfoque basado en riesgos, porque un empresario sabe los riesgos que va a asumir, los riesgos que toma, hasta dónde va a ir, qué es lo que va a hacer, y después va a usar mitigadores. Va a decir, bueno, con esto me voy a cuidar, voy a hacer tal cosa, no voy a tomar tal otra, etc. Y después le va a quedar de esa actividad un riesgo residual, que es el que no se va a poder sacar de encima y para el cual va a tener que ahí sí tener en cuenta herramientas para poder mitigarlo. Uno de los grandes mitigadores que tiene que ver con el riesgo es un buen diseño de un programa de gobierno corporativo. Porque mucho se habla del gobierno corporativo. Entonces decimos, sí, es para administrar las sociedades, responsabilidad del directorio, responsabilidad de la alta gerencia, perfecto. Pero todas esas declaraciones cobran sentido en la medida que sean mitigadores para evitar los riesgos de la empresa, que pueden ser muchos. El riesgo más grande es la quiebra. Entonces, bueno, hecha esta introducción, vamos a empezar con los distintos puntos de vista y las opiniones en este panel. Y después quería también destacar una cosa más, antes que me olvide, que es la primera vez que incorporamos en el tema de la agenda del gobierno del mercado de capitales el tema de la mujer en los directorios. A mí me gusta, yo estaba pensando en todos los temas que hemos incorporado desde el 2008 y digo, bueno, fuimos creciendo y ojalá sea a largo plazo también seguir creciendo. Bueno, Andrea, bienvenida. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme a dar mi punto de vista. A mí me gusta presentarme más como una madre de 4 hijos, una esposa, y realmente todavía me está costando desglobocopatelizarme, porque he vendido las acciones de mi empresa, mi propia empresa familiar, cosa que es bastante difícil para mí y para la gente entenderlo, pero bueno, hace unos pocos meses vendí la empresa, así que todavía me está costando no decir que soy la accionista, la vicepresidente, realmente ya no soy. Sí me está gustando esto de dedicarme a la fundación y, bueno, y armar mis propios emprendimientos, mis nuevas pymes y, bueno, y seguir aprendiendo. Así que, bueno, hoy lo que voy a hacer es rápidamente pensar con ustedes el contexto en el que vivimos y lo que me preocupa, hablar de las buenas prácticas de gobierno corporativo como las veo yo, un poco de gestión de diversidad y algunas consideraciones finales. Entendiendo el contexto, nosotros tenemos un contexto socioeconómico tremendo, donde hay un incremento sin precedentes de la población mundial y mucha desigualdad en temas económicos, educativos y culturales. A nivel medio ambiente, tenemos un medio ambiente en riesgo, niveles de consumo creciente, agotamiento de recursos no renovables, el calentamiento global, la falta de agua potable, temas de poblaciones vulnerables, el trabajo infantil, la discriminación, la exclusión. Este es el contexto que compartimos todos, ¿no? Dificultad de acceso a la salud. Y grupos de interés muy informados, muy comunicados. Frente a este contexto, tenemos un problema que es el modelo actual, que tiene que ser equilibrado en lo social, en lo económico y en lo ambiental, y hoy por hoy estamos viendo que tenemos desequilibrios, una crisis ecológica, agotamiento de recursos. En lo económico todavía hay mucho foco en el lucro, y este modelo es insostenible si no hacemos algo. Y creo fervientemente que el gobierno corporativo, que la inclusión de las mujeres en lugares de decisión puede ayudar a que este modelo sea sostenible, que es lo que nos preocupa a todos, ¿no? Pensar en un desarrollo sustentable deseable, que sea social, económicamente
y ambientalmente equitativo, vivible y viable es lo que tenemos que trabajar todos, así que por eso pensaba que era muy bueno que todos nos pensemos de esa manera, cómo hacer para un desarrollo sustentable como modelo deseable, donde haya organizaciones democráticas y responsables. Y FLOR, esta fundación que armé, no es FLOR porque hablamos del tema de la mujer, sino porque trabaja sobre liderazgos y organizaciones responsables. Son las iniciales de esos términos, ¿no? Pensar cómo hacer para tener personas y organizaciones que funcionan responsablemente, que promuevan la diversidad para fundamentalmente el desarrollo sostenible. Y entonces me pongo a pensar qué es una organización responsable y qué es un líder responsable. Y un líder responsable es alguien que asume rendir cuentas, y no solo a los accionistas o a los inversores, sino que asume que es importante rendir cuentas a todos los grupos de interés. Un líder responsable es alguien que toma decisiones entendiendo que hay un entramado de valores, intereses y costos en conflicto, pero tiene que tomar decisiones responsables. Es alguien que ejerce su liderazgo entendiendo que es un ciudadano también, que no está ajeno a lo que le sucede al gobierno de turno, que no tenemos solamente que ir a votar, sino todos los días ser mejores ciudadanos. Es consciente de su influencia y asume compromisos. Un líder responsable es alguien que planifica, que evalúa sus acciones. Un líder responsable es alguien que comunica y que es capaz de escuchar. Y yo creo que esto es lo que, de alguna manera, cuando nació FLOR en el 2012, tenía esta preocupación. ¿Cómo hacer para que haya líderes responsables? Pero líderes responsables y organizaciones responsables. Y organizaciones responsables implica organizaciones que tengan buenas prácticas de gobierno. Por eso es tan importante el tema para FLOR. Que gestione la diversidad y que sepa que la inclusión es parte de su rol. Y no es solo la inclusión de mujeres, sino la inclusión de personas con discapacidad, la inclusión de gente grande y gente joven. Entender que la diversidad es un hecho y que la inclusión es una acción. O sea, lo que podamos hacer para incluir, y ayer estuve en un evento que se hablaba de la paz, y yo siento que también, si empezamos a incluir, si empezamos a darnos cuenta del valor que tiene la gente distinta y de la importancia de la tolerancia, va a haber más paz en la familia, más paz en el mundo en general. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que trabajar y pensar. Reconocer la organización que parte de su estrategia de sustentabilidad, que de alguna manera tiene que pensar en todos los grupos de interés y no solo en el que le paga la remuneración o el honorario, ¿no? Creo que también una organización es responsable cuando planifica las sucesiones, cuando no se queda la gente perpetrada en el poder porque siente que es el mejor y que nadie lo va a poder suceder, ¿no? Yo hace poco tiempo dejé la presidencia de una de las últimas sociedades que me quedaba de la empresa y por un lado, claro que sentía una cierta angustia, era una empresa que yo había fundado y que la dejaba, pero por otro lado decía, si yo estoy tratando de enseñar a las organizaciones a que se reinventen, a que los número unos no se queden siempre en el mismo lugar, a que busquen sus sucesores, qué buena oportunidad para empezar a dar el ejemplo también. No me podía quedar más de 13 años en el mismo lugar. Claramente había que empezar a reinventar la sociedad y creo que eso es parte del rol que tenemos las organizaciones en general, buscar y preparar sucesores. Y eso no se hace de un día para el otro, hay que pensarlo. Y pensarlo porque cada uno tiene que poder elegir lo que quiere hacer. Si uno no busca a su sucesor y el día de mañana se le ocurre irse de viaje todo un año, no tiene alguien preparado para dejarlo. Léase esto para cualquier tipo de institución, no solo empresas de familia, universidades, instituciones en general. Hay que empezar a preparar a gente y a sucesores para que nos permitan tener la libertad de elegir lo que queremos hacer. Y bueno, y por supuesto que cualquier organización tiene que tener foco en estos 3 tipos de resultados que estábamos hablando recién. Entonces, ¿cuál es la importancia de las buenas prácticas de gobierno en este contexto y en esto que estábamos hablando? Y bueno, las buenas prácticas contribuyen al mejor uso de los recursos de las empresas, sin duda. Mayor transparencia, cuando de alguna manera tenemos sentado en un lugar gente que nos está exigiendo rendición de cuentas o nos pide información, claramente tiene que haber, es la obligación tener más transparencia en la comunicación y en lo que decimos y en lo que hacemos. Como decía Cecilia recién,
Tener buenas prácticas de gobierno corporativo mitiga riesgos no solo de información asimétrica, sino también riesgos. Saber qué tenemos que preguntar en cada reunión que estamos. Eso es lo que tenemos que saber. No tenemos las respuestas de todo, pero sí tenemos que saber cuáles son los riesgos de las organizaciones, qué tenemos que preguntar, ¿para qué tenemos que tener buenas prácticas de gobierno? Porque incentivan la inversión en las empresas. Muchas veces escucho que dicen, no, el gobierno corporativo paga. No lo sé todavía si paga. Lo que sí tengo claro es que abre puertas. Yo digo que la empresa mía no se hubiera podido de alguna manera vender o abrir su capital si no hubiera tenido buenas prácticas de gobierno corporativo. Yo no puedo decir que nos pagaron más por eso, porque realmente siempre uno piensa que tendrían que pagarte más, pero en definitiva, lo que sí es cierto es que no todas las empresas tienen acceso a inversores porque no tienen buenas prácticas de gobierno corporativo. También contribuyen a tomar decisiones cada vez más complejas, porque si uno tiene un buen directorio y el directorio opina y el directorio que elegimos y las personas que elegimos son las capaces, claramente vamos a poder tomar decisiones complejas. Y por último, revisar las prácticas de gobierno corporativo en las empresas, pero también, insisto, en las instituciones en general, es un gran paso para profesionalizar y para hacer sustentables las organizaciones. Resignación, esto es un término que tomé creo que es CAF o alguna organización que armó una presentación donde dice, es una tendencia internacional, o sea, o nos resignamos y acompañamos o no tenemos alternativa. Por un lado, porque pasa a ser, esto se ha propiciado como revisión en general en todos los países del mundo de las normativas societarias y de los mercados de valores. Segundo, hay reformas regulatorias orientadas a incentivar esto. Y tercero, porque se están elaborando y se han elaborado y muchísimos códigos de buenas prácticas para adhesión voluntaria u obligatoria. Y creo que resignémonos, el que todavía no había hablado de este tema, creo que todos los que están acá vienen porque saben del tema, pero si no, empecemos a contagiar a otros para que se den cuenta, porque hay que resignarse, esto es lo que viene para un mundo más sustentable, ¿no? Resistencia, a veces hay resistencia frente a esto, el entorno no lo valora o a corto plazo no gano, pareciera que no baja el costo de los recursos financieros, que es lo que uno está normalmente esperando, o no sube la cotización de las acciones, uy, estoy haciendo todas estas buenas prácticas, entonces de alguna manera no por esto subieron el valor de las acciones. Y las posibles causas también que creemos es que hay financiadores poco sofisticados, hay financiadores que no te piden esto todavía, hay instituciones financieras que ojalá pidieran en las empresas familiares, sobre todo, que es lo que más conozco. Yo digo, antes de darle un crédito, preguntale si tiene armada una empresa familiar, ¿no? Preguntale si tiene armada la sucesión, preguntale si tiene un buen directorio. Esa es una organización sustentable. Si no, le vas a prestar a alguien que no sabes si es sustentable, porque se muere el fundador y te quedas sin empresa. Entonces, claramente, y eso hablando de bancos, ¿no? Pero los financiadores y los inversores también deberían estar preguntándose mucho estos temas. Y claramente lo hacen, y también tendrían que preguntarse cuánta diversidad tienen para entender también que se están contemplando todos los grupos de interés. Pero, por otro lado, reguladores con recursos limitados que a veces les impiden buscar el cumplimiento de estas cuestiones, mercados de capital con una oferta muy limitada de nuevos inversores o a veces con excesos de liquidez, y entonces invierten en lo que hay sin importar cómo está funcionando esa organización. Y bueno, y escasas implementaciones materiales por la falta de percepción de que el gobierno corporativo a veces puede entorpecer. Y estas son la resistencia, ¿no? Pero vayamos al convencimiento. Sí hay ganancias en el corto plazo. Pero a corto plazo el beneficio inmediato es un aumento de la confianza. O sea, lo que aumenta el tener buenas prácticas de gobierno corporativo es somos más confiables, somos más sustentables. Se crea un activo intangible, como les digo, no estoy segura que pague, no es que hay una prima por esto todavía, lo va a haber, tiene que haberlo. Es necesario promocionarlo y hacerlo rentable, por eso yo valoro, felicito y agradezco que esto suceda, que estemos en este espacio hablando de esto, porque claramente hay que promocionarlo mucho y después lo haremos rentable.
Las empresas voluntariamente están reforzando sus estructuras de gobierno, hay organizaciones que perciben esto como una inversión y no como un gasto, hay muchas empresas que ya lo están haciendo y en cualquier momento empezaremos a encontrar empresas que son los modelos para que uno pueda empezar a copiarse o contagiar. De por sí hay empresas que lo hacen muy bien. Bueno, no consta que sus procesos de administración y gestión se hayan entorpecido, o sea, se comprueba que no entorpece, al contrario. Y bueno, y creo que de alguna manera tenemos que seguir profundizando esto, como sacarlo como una moda y empezar a darnos cuenta que es una realidad que agrega valor. Y como decía Ceci, me parece súper importante trabajar el tema de la gestión de la diversidad y que lo hayan puesto en este tema. Sé que Nadia algo tocó del tema y Nadia es una gran florcita, porque es de las que cursan los programas de Flor y ha comprado esto y a mí me gusta que si no hubiera escuchado en los pasillos que la felicitaban y hablaban bien de ella, quizás no la nombraba, pero como escuché que la felicitaron dije estuvo bien, entonces lo que hacemos es justamente trabajar y preparar para que haya más mujeres que se atrevan, que haya más mujeres en los paneles. No era común antes, y hoy, por suerte, está sucediendo, y esto es gracias a las chicas que se animan y que se autoexigen, pero que es bueno para que todos nos demos cuenta de que es posible y que la diversidad es algo que tenemos que fomentar. ¿Qué es la diversidad? La diversidad es el conjunto de valores, de visiones que cada uno trae. Todos los que estamos acá somos diversos, o sea, no es porque las mujeres somos de una manera, los hombres, todos somos diversos, aún las mismas mujeres somos diversas. Lo importante es que podamos darnos cuenta de lo que nos aporta la diversidad. Cuánto más nos enriquecemos cuando hay gente distinta con nosotros. Yo lo que digo es, claro que es más común cuando uno se sienta con alguien que fue al mismo colegio, que tiene la misma educación, quizás sí tiene el mismo género, rápidamente nos ponemos de acuerdo, nos reímos y se terminó. Cuando estamos con gente distinta, ¿cuánto tiempo nos lleva a ponernos de acuerdo? ¿Cuánta paciencia tenemos que escuchar para algo distinto que no entendemos o que no queremos ni entender? Es cierto. Pero lo cierto es que las personas como nosotros, o del mismo estilo o mismo pensamiento, toman decisiones de corto plazo, porque se olvidaron de interpretar todos los distintos grupos de interés. Pero además no se enriquecen porque escuchar a alguien que dice lo mismo que yo no me aporta nada. Ahora, cuando yo puedo escuchar a alguien que es distinto, que tiene una opinión diferente, me obliga a pensar. Y las organizaciones hoy necesitan más creatividad, más innovación. La única forma de tener creatividad e innovación es con gente distinta a nosotros, y atrevernos a escuchar y aceptar otros puntos de vista. Entonces, la gestión de la diversidad o la diversidad es pensar en cómo esto que hoy es un hecho, que somos diversos, lo ponemos al servicio de la competitividad para responder a las amenazas y a las oportunidades crecientes que trae el mundo hoy. Bueno, ¿y por qué es importante la diversidad? Primero, está demostrado que aportan mejores resultados tener gente diversa. El desempeño es diferente de las organizaciones. Por otro lado, se comprende mejor el mercado. Hay complementariedad en los estilos de liderazgos. Y yo ya a partir de hoy a la mañana no llamo más estilo de liderazgo femenino o masculino. El estilo de liderazgo tradicional y un estilo de liderazgo moderno. Cuanto más tengamos esos estilos juntos trabajando, mucha más complementariedad y mejores decisiones vamos a tomar. No es ni que uno es mejor ni que otro es peor. Incluso en determinados momentos es mejor un estilo de liderazgo más tradicional y en otros momentos es mejor un estilo de liderazgo más actual, ¿no? La diversidad aporta esto que decía hoy, experiencias, valores, expectativas. Los principios de la gestión de la diversidad. Empezar a valorar lo diferente. Démonos cuenta que lo diferente es bueno. Pensémoslo como oportunidades de aprendizaje, o sea, aprendemos cuando tenemos gente distinta. Nos obliga a tener alto desempeño, generalmente porque tenemos que prepararnos para algo que es distinto, estimula el desarrollo personal, abre ambientes de apertura y de transparencia, hay una sensación de más reconocimiento, tenemos que empezar a reconocer a los colaboradores, pero lo más importante es que las organizaciones tenemos que compartir esa misión. Tiene que ser algo no de una persona o de un área, sino de todos. La organización tiene que compartir esta gestión de la diversidad.
Y hablar 5 minutos de la diversidad de género, permítanme. Me gusta esta frase del ex secretario de las Naciones Unidas, dice: cuantas más mujeres haya en lugares de decisión, más rápidamente vamos a responder al desafío de la pobreza, más rápidamente vamos a promover el desarrollo sostenible y podremos contribuir a la buena gestión institucional. O sea, para mí, buena gestión institucional es buen gobierno de las organizaciones. Entonces, yo creo que tiene que haber más mujeres para que tengamos desarrollo sostenible y tengamos instituciones que funcionen de otra manera. Bueno, estas son estadísticas que a lo mejor ya las han visto, pero la presencia femenina en los directorios en Argentina es muy escasa. Quizás en algunos aspectos las compañías que cotizan hoy están como más empujadas y se dan cuenta y lo tienen, pero si uno mira todas las compañías abiertas y cerradas, no hay mucho más, no llegamos al 10%, mientras que en otros países ya supera el 30%, con cupo, sin cupo, después veremos, pero bueno, todavía estamos, tenemos que analizarlo. Estos son algunos indicadores también de compañías. Hay el 80% de las compañías tiene una mujer en el directorio y eso va cambiando. Va cambiando y la gente me dice, bueno, pero ya esto está cambiando bastante, Andrea. Le digo, bastante, 1%, le digo, yo no quiero morirme sin verlo. Entonces, claramente me gusta, por eso impulsar todo esto para que trabajemos todos y este cambio lo veamos más rápidamente. Yo digo en 2 años, pero quizás soy una mujer muy ansiosa, pero pensemos que este cambio tiene que venir más rápido, ¿no? Bueno, esto son las estadísticas, que estas las podemos sacar de cualquier lugar, así que voy a pasar rápidamente a hablar del tema del cupo. Cuento mi opinión directamente, así, abierta. No, sí, yo creo, a ver, yo creo que en algún aspecto, esto que les digo, si no hay cupo, claramente en el 2080 va a haber igualdad de mujeres y hombres en el directorio, porque esto va cambiando y va bien. Pero si hay cupo, como ha habido en otros países, el impacto es mucho más rápido. Ahora yo digo, el cupo para siempre no, porque una vez que uno impulsó esta medida, ya no tiene por qué quedarse pensando, porque a lo mejor también uno quisiera tener el 60% de diversidad y no lo tiene porque hay un cupo. Entonces, por un lado digo, sí, para que haya cambios e impacto más rápido, ¿no? Y yo no me muera sin verlo. Pero por otro lado digo, no, también, porque se puede cometer el error, que es lo que suele pasar, de cubrirlos con gente que no está preparada, ¿no? Entonces, lo que sí tengo claro es que fomentar la presencia femenina en los directorios y en los determinados lugares de decisión es importante, porque si no nos perdemos de escuchar al 50% de la población. Por otro lado, no tenemos la visión de los consumidores, entonces me parece clarísimo. Ahora, lo último que puedo decirles a ustedes es, quiero un cupo para la diversidad, que cada uno se ponga un chip, y ese sería mi cupo, ¿no? Pónganse el chip cada vez que uno se siente alguna mesa de decisión donde está llena de mujeres, tampoco es bueno. Tiene que haber un cupo de diversidad, que será el 40% o algo así. Creo que eso es lo que tenemos que estar pensando permanentemente, que en cada lugar de decisión estemos teniendo gente distinta que aporte distintos puntos de vista. Entonces yo lo llamaría un cupo para la diversidad, donde también a veces si me siento en una mesa donde hay todos jóvenes, digo, bueno, acá falta la experiencia y pondría a alguien grande. Entonces piensen más el cupo como un cupo de la diversidad, pero más, si lo lográramos hacer como estamos haciendo hoy, con este lugar muy lleno, escuchando esto, no vamos a necesitar cupo, porque cada uno lo va a hacer por conveniencia, porque se va a dar cuenta qué bueno y qué positivo que es trabajar estos temas en sus organizaciones. Así que a lo mejor no lo vamos a necesitar. Consideraciones finales, esto ya les conté, o sea, este mundo VUCA, que escuché ahora, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, necesita más creatividad e innovación. Y la creatividad y la innovación viene de la mano de la gestión de la diversidad. Tenemos que pasar de no discriminar ni a las mujeres ni a las personas con discapacidad, para pasar a legitimar el aporte importante que nos hacen como personas, como organizaciones. Implica atreverse a pensar a la diversidad como en valorar lo que cada uno tiene para aportar y lo que tengo para aprender del otro, y no pensando no sirve porque no piensa como nosotros o no tiene las habilidades que no tenemos nosotros. Todos tenemos alguna habilidad, todos tenemos algo para aportar.
A mí me gusta una frase que dice, no sé si me tocaron las mejores cartas, pero tengo que jugar lo mejor posible las que tengo. Entonces, creo que cada uno tiene que jugar lo mejor posible sus cartas y el otro tiene que abrirse y ser tan empático como para entender lo que el otro me quiere aportar, porque es la única oportunidad de crecimiento que tengo y porque permanentemente las cosas van cambiando. De Flor lo que quiere es lograr instituciones sólidas y fuertes con buenas prácticas de gobierno, así que imagínense cuando me llaman para hablar de gobierno corporativo, digo, Flor, está cumpliendo su visión, estamos queriendo lograr instituciones que gestionen la diversidad para lograr una sociedad mejor, un mundo mejor para todos. La misión es insertar a mujeres en posiciones de liderazgo, tiene que también lograr la autonomía económica de mujeres, porque también pensamos que es la única forma de que las mujeres se alejen de la violencia, es cuando tienen autonomía económica y son independientes. Quiere acercar la oferta y la demanda de personas con discapacidad, porque es otra forma de trabajar la diversidad. Y si ven, quiere promover buenas prácticas de gobierno organizacional como rendición de cuentas, transparencia, información, comunicación, sucesiones planificadas, gobernanza, así que es una de las misiones de Flor, así que agradecer que me inviten a cumplir las misiones de Flor. Bueno, estos son los programas que tenemos, solo voy a hacer foco un minuto en este que se llama Mujeres en Decisión, que lo cursamos acá en UCEMA, del que Nadia egresó y del que Ceci y Diana son profesoras, y ese es un programa que lo que hace es trabajar justamente gobierno corporativo con perspectiva de género. Las mujeres tenemos un tema que es que no queremos estar en lugares sin prepararnos. Hoy como somos muy exigentes en ese aspecto, entonces pensamos que este programa es bueno para eso, para prepararnos, para saber ser oradoras, porque están faltando en los paneles, para atreverse a dar su opinión y porque claramente lo que sentimos es que hay que también trabajar en red y creemos que después de que cursan el programa se forman redes interesantes de apoyo y de sostén para que claramente haya mujeres como agentes de cambio, decimos de agentes de cambio de sí mismas, de sus organizaciones, de su entorno. Así que me gusta que haya muchos hombres porque piensen en sus mujeres, piensen en sus hijas, no solo en las personas que tienen trabajando en sus organizaciones, que necesitamos que ellas también sientan que no es solo su lugar estar en la casa, sino que si estudiaron, sobre todo si vinieron a UCEMA, hicieron un máster, que no pierdan su carrera por tener una familia, porque se puede hacer las dos cosas a la vez, como les conté, trabajé, tengo 4 hijos y claramente hay muchas mujeres que están en la misma situación y se puede, no hay que dejar una cosa por la otra. Así que bueno, este programa invita a debatir y a generar conciencia para fortalecer redes de mujeres y me importa llegar a esta filmina que es cómo lograr una inclusión consciente. Yo diría que hoy empezamos hablando de la diversidad y tomar conciencia. Luego seguimos pensando en tenemos que dialogar, estamos ya en un sesgo inconsciente. Nosotros estamos en un punto de inflexión. Este punto de inflexión hace que estemos comprometidos, mucha gente comprometida, entonces ya estamos pensando en la inclusión consciente. Y lo que a mí me encantaría, y que todos me ayuden a empujar, es que haya equidad, y equidad va a ser inclusión inconsciente. Vamos a incluir sin tener que forzarnos y decir, uy, tenemos que incorporar a mujeres, uy, tenemos que incorporar a personas con discapacidad, porque inconscientemente vamos a darnos cuenta cuánto valor nos agregan y no necesitaremos ni cupos, ni necesitaremos ningún tipo de imposición de nadie, porque vamos a valorarlo, porque inconscientemente nos vamos a dar cuenta que es importante y es valioso. Así que simplemente aquí dejarles todos los datos de la Fundación y agradecerles el tiempo y pedirles disculpas, que vivo en un pueblo que se llama Carlos Casares y que me estoy yendo porque tengo que viajar 4 horas. Así que gracias por escucharme y ojalá todo esto aporte para cambiar esta sociedad que todos queremos. Gracias. Bueno, después de hablar de diversidad o diversificación de los directorios, ustedes me miran raro y pueden decir, vamos a ver cómo evoluciona el tema, porque yo estoy convencida que todos hablamos de independencia en los directorios y hablamos del miembro independiente, de traer a alguien de afuera. Muchas veces decimos, bueno, ese director independiente, que no sé si está Victoria Peláez, que había hecho la ponencia. Muchas veces el director independiente se toma el director independiente por que cobre su remuneración más afuera que dependiente de la compañía. Ahora, ¿qué pasa si incorporamos
mujeres en el directorio para que exista diversidad de puntos de vista para lograr una independencia. Eso se los dejo pensando. Vamos a ver cómo evoluciona el tema para los directorios. Ahora cambio de foco y vamos a ir al desarrollo de un índice de gobierno corporativo, acá por María Luisa Strepp, que nos va a presentar un trabajo muy interesante, que es su tesis doctoral. Un resumen, ¿no? A ver, ¿dónde está? Sí, un resumen, pero hice más la parte mandataria. Perfecto. ¿Dónde está? Ah, se fue. Se fue, pero lo vamos a buscar, porque tiene que estar... Para que no veo... sí, y bloque Poneme el PPT. El PPT. No, el PPT. Perdón. Iniciales. Se puede usar eso, ¿no? Sí, y ahí está. Buenísimo. Hola, agradezco a los organizadores por invitarme y agradezco además la Universidad del UCEMA por estar acá también. Bueno, esto tiene efectos especiales. Ustedes saben que desde el 2008, pero previamente en el 2001 y previamente en 1998 hubo varias crisis en el escenario mundial. Primero la de Asia y Brasil, después la de Enron, y donde se disolvió la empresa Anderson, y después la última que fue en el 2008. Esto lleva a la necesidad de mayor transparencia. Entonces, ¿qué tenemos acá? El gobierno societario plantea un conjunto de relaciones donde el directorio, sus accionistas y otras partes interesadas tienen objetivos y tienen que supervisar su desempeño. La Comisión de Valores, la Comisión Nacional de Valores, reformuló su Código de Gobierno Societario, la cual yo fui responsable, para empresas cotizantes, con el supuesto de que las prácticas de gobierno societario conllevan a un mercado de valores más transparente y dinámico. Además, genera efectos de derrame positivos sobre la economía. Y esto brindó, el Código de Gobierno Societario, brindó la oportunidad para testear un mecanismo de autorregulación de cumple o explica, en la que la difusión es mandataria, pero no la obligación de cumplimiento. Entonces, a partir de distintos enfoques, yo tomo 4 enfoques, me pregunto, ¿qué motiva a las empresas cumplimentar un código o no cumplimentarlo? Y para ello, construir un índice de gobierno societario de 73 empresas cotizantes de acciones, o bien las obligaciones negociables, durante el periodo 2012 y 2013. Hago una aclaración acá. Obviamente, una empresa, ¿por qué 73 empresas? Primero, no están las pymes. En segundo lugar, los mercados se adhirieron después. Y las empresas que, por ejemplo, en el 2013 se iban de la cotización pública o entraban en la cotización pública, no fueron tenidas en cuenta. ¿Por qué? Porque esto es como el índice que se hace en el INDEC. Vos tenés que tener una muestra homogénea y entonces si hay algún sustituto para un producto está muy bien y lo reemplazás, pero en las empresas no las podés reemplazar. Entonces tenés que tener un panel definido. ¿Qué se puede decir de los distintos marcos teóricos? Bueno, desde el dilema, desde la teoría de juegos, que es el dilema de prisioneros para N personas, y acá está el dibujito, se observó que las firmas optaron por la estrategia no preferida. ¿Qué quiere decir esto? La estrategia no preferida es cuando
lo que vos no querés hacer es lo que vos optás, porque todo el mundo va en el mismo lugar. Y lo que pasa en esto es que todas optaron en forma simultánea. 3/4 partes de las empresas dan los resultados en marzo. O sea, el Código de Gobierno Societario, 3/4 partes de las que emiten acciones lo liberan en marzo. Y después, lo siguiente, lo liberan en junio, julio, diciembre y algunas en octubre y una en enero, de las que yo tenía. Y algunas incluso fueron mejorando, pero muy poco. ¿Qué podemos decir de la teoría de las expectativas racionales? Que se pudo determinar que había incentivos. ¿A través de qué? A través del ROIC y a través de una mayor liquidez. O sea, vos tenés el gobierno societario del lado de las variables independientes y tenés el ROIC y tenés la liquidez del lado de las variables dependientes. Entonces, ahí armé una regresión en cada uno de los escenarios y llegué a esta conclusión de que había incentivos. ¿Qué podemos decir de la teoría del comportamiento? Bueno, de la teoría del comportamiento observamos 3 comportamientos diferentes. Por un lado, hay empresas que se sintieron observadas. ¿Conocen lo de...? Bueno, había uno acá que creo que se fue. ¿Conocen a Kahneman? ¿Algunos los conocen de la teoría del comportamiento? Bueno, y otros autores más. Hay una parte de la teoría donde se sienten observados y por lo tanto tienden a cumplimentar, porque se sienten justamente observados. Algunos dijeron, bueno, por ahí me ven, o por ahí los inversores me ven, o por ahí el regulador me ve, y entonces voy a actualizar un mínimo. Y otros optaron por el statu quo, que es, desde el 2012 hasta el 2015, no cambiaron el código. Es más, les puedo decir una anécdota. Con el decreto 677, vos tenías que adherir o no a la oferta pública, a la OPA. Algunas seguían contestando en el 2015 que no adherían a la oferta pública. Este código vino después, vino antes de la 26831, por eso no se reformuló, porque ya estaba, pero después las empresas siguieron contestando de otra manera, ¿no? Bueno, no necesariamente de otra manera, no. Imperativos mandatarios. No consideramos que haga falta regulaciones mandatarias como sustituto, pero puede haber complementariedad. Y la conclusión final, y ahora vamos a lo mandatario, consideramos que la autorregulación es un mecanismo válido, pero creemos que el regulador tiene que vigilar o tiene que supervisar, monitorear a las empresas, y de hecho no lo hace de ninguna manera, y además del inversor, que también tiene que observar, ¿no? ¿No, Marcelo? Bueno, acá tenemos el índice de gobierno societario. Lo que yo les voy a decir es que el 5-4... bueno... Un lapicito que... No, ese no. ¿Esto es un lápiz? No, uno negro. Ok. Mira, creo que está allá. No, ahí lo tiene. No, creo que es este. Acá. ¿Ven este apartado acá, 5.4? Ese apartado era el que, cuando todavía no estaba la OPA obligatoria, entonces se le pedía mecanismos tag along y demás. Después eso se suprimió, por lo tanto, esa recomendación yo no la tuve en cuenta. Con respecto a sentar bases para una sólida administración y también remunerar en forma justa y responsable, esto lo voy a hablar después. Lo único que tomé en cuenta es si la empresa tenía un comité de nombramientos o tenía un comité de remuneración.
Lo otro no me importaba, pero además esto tiene como 7 recomendaciones, con lo cual está diluido en esta parte, pero en esta justamente se la puede ver muy bien, que es 11,6 el índice. Bueno, y ahí pueden ver cómo evolucionó a lo largo del tiempo los principios. Esto es un cuadro mucho más largo porque tiene las recomendaciones, pero acá lo sinteticé simplemente. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos la distribución del IGS. Como verán, miren lo poquito que creció en estos 4 años. Muy poquito. O sea, acá hay una conjunción de muchas cosas. Las empresas que realmente se sintieron observadas, entonces decidieron mejorar, pero después están las empresas que cumplieron con un mínimo y las empresas que no les importó nada. Entonces tenemos 3 escenarios que están condensados en esta distribución. Ahora vamos a lo mandatario. Bueno, Moore reconoce las limitaciones del ordenamiento privado de gobierno societario a nivel de empresas individuales, y entonces él cree que es imperativo tener un intervencionismo estatal. Y también Novak, que es otro autor que leí, testearon el Código de Gobierno Societario de Alemania y llegaron a la conclusión de su irrelevancia. El título es así, es tal cual, es la irrelevancia del Código de Gobierno Societario alemán, o algo así, es así. Hay al menos 6 principios que cuentan con componentes de respaldo mandatario. Y en principio las empresas, ¿qué tienen que hacer? Ir más allá para contestar. O sea, que no contesten lo que dice la ley, ir más allá. Muchas no lo hacen y algunas sí lo hacen. Este es el primer principio, que es transparentar la relación. Son 6 principios los que vamos a tocar, que son los que tienen base mandataria. Transparentar la relación entre la emisora, el grupo económico que encabeza y entrega sus partes relacionadas. En esto tenemos tanto la ley de sociedades, la ley general de sociedades y la ley de mercado de capitales. Acá podemos ver que el texto ordenado, por ejemplo, exige la solicitud del ingreso al régimen de la oferta pública, que la emisora detalle las sociedades controladas, controlantes y vinculadas, que tengan influencia significativa en las decisiones, y en el caso de las sociedades controlantes se exige adicionalmente identificar los principales accionistas con los cambios de tenencia. Las 3 cuestiones que toca este primer principio explican el alto grado de cumplimiento, pero lo que se pedía, y algunas empresas lo hicieron, pero otras no lo hicieron, es que vayan más allá de lo mandatario y que expliquen la política interna, el procedimiento, los mecanismos específicos. El principio 2 se refiere a contar con una sólida base de administración y supervisión de la emisora. ¿Qué encontramos acá? Bueno, como señala Moore, que es un autor, es un libro bien gordo, el directorio es la pieza clave para gobierno societario. Y acá, ¿qué tenemos? Tenemos 3 recomendaciones que tienen apoyo en la regulación mandataria. 1, asegurar el efectivo control de gestión, dar a conocer el proceso de evaluación del desempeño del órgano de administración o el directorio, que el número de miembros externos e independientes constituyan una proporción significativa en el directorio. Los 2 primeros están avalados por la Ley General de Sociedades y la norma es el que cubre el tercero. Ahora, acá me detengo un poco. Las empresas de mayor tamaño pueden implementar un comité de nombramientos, pero estimaron que no, porque yo lo justifico por esto. Las empresas generalmente son controladas. En Argentina
Las empresas son controlantes, entonces, de alguna manera, mantienen el control. O sea, quieren mantener el control. Es al revés de Estados Unidos o UK, donde la dispersión accionaria es con los accionistas minoritarios y con los gerentes, el manager, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las empresas en Argentina? Las empresas no innovan, dicen, no, a pesar de que esto es una buena práctica y que podría, y además que se dice en el código que no es vinculante, pero a pesar de eso no innovan. Bueno, el principio 3, avalar una efectiva política de identificación, medición, administración y divulgación del riesgo empresarial. ¿Qué tenemos acá? Tenemos dos recomendaciones que tienen basamento mandatario. La política integral de riesgo, que es el 3.1, y plasmar los resultados de la política de los estados financieros, dicha política en los estados financieros y en la memoria. Uy, me fui, ¿no? Oh, perdón. Bueno, ¿qué pasa? Los bancos, por ejemplo, en la comunicación A5201 del Banco Central están obligados a tener un comité de riesgo. Esta es una recomendación que no es la 3.1, pero igual están obligados a tener un comité de riesgo, son los que tienen mayormente el comité de riesgo, y aportar los riesgos inherentes a la actividad, con lo cual cumplen con el 3.1. Y además, las ADRs y las GDR que deben cumplimentar con las disposiciones de la SEC y también con el European Securities and Markets Authority, también tienen que evaluar eso. Además, en los estados financieros y en la memoria, también hay emisoras que deben evaluar los riesgos inherentes, pertinentes obviamente a cada sector. Moon considera que el principal desafío en la actualidad es focalizarse en el análisis de riesgo del gobierno societario. Ojo con esto porque este libro que leí, que es del 2013, que es el libro gordo, de Munk, dice que en la crisis de Enron había un problema de auditoría y que esto de alguna manera no se subsanó en la crisis del 2008, porque siguió habiendo auditores que hacían caso omiso en el 2008 de las cosas. Quien denunciaba no era bien visto y no era promovido. María, 3 minutitos. Ok. Entonces, bueno, el gobierno societario es un mecanismo a través del cual los propietarios de la empresa pueden observar y controlar los riesgos a los que el capital está sujeto. Y los directores, ¿qué tienen que hacer? Deben ser proactivos en esto. Y si la empresa va bien, bueno, hay que incentivarlos y darles algo. Pero si la empresa no va bien, hay que penalizarlos. Creo que ya termino igual. En cuanto al principio 4, salvaguardar la integridad de la información financiera con auditorías independientes, esto básicamente se debe a la ley de Sarbanes-Oxley y su repercusión en otros lados. Lo que hubo es la última recomendación, la CNB lo cambió 2 veces, una vez cuando estaba Hellman y la otra vez cuando estaban los camporistas, entonces no hubo tiempo no hubo tiempo de adaptar las cosas. Respecto al acento puesto en la independencia, yo no creo en la independencia. Realmente les digo que es muy difícil lograr la independencia y en cierta forma a veces coincido con Moon y Dallas Scott, que dicen que a veces las habilidades profesionales y la experiencia por ahí es mejor.
En relación a la rotación de los auditores, es evitar lazos entre las empresas auditadas y los auditores. Y además lo que señala Monk, que la imposición del tiempo es muy importante. Porque si un auditor sabe que va a tener un sucesor, va a tener cuidado y va a cuidar su reputación. Esto, respetar los derechos de los accionistas, es garantizar el principio, es el garantizar el principio de la igualdad entre acción y voto, que representa el mayor porcentaje. ¿Pero por qué eso? Porque cuando las empresas entran en la oferta pública ya no pueden emitir más acciones privilegiadas. Entonces acá me gusta decir una cosa: la proporcionalidad entre la participación en el capital y el derecho a votos es considerada esencial. ¿Para qué? Para asegurar la protección de los accionistas minoritarios. Y me gusta citar una frase de Apreda, que ya no sé dónde está, pero el derecho a votar es el derecho de tomar decisiones que no están descritas ni anticipadas en los contratos. Creo que este es el último, sí. Remunerar en forma justa y responsable. Aquí solo se evaluó si las empresas tenían comité de remuneraciones, nada más que eso. A este respecto, solo pocas empresas y los bancos, que son los que tienen la obligación de tener un comité de incentivo, respondieron positivamente. A pesar de que, nuevamente, lo vuelvo a decir, el comité de remuneraciones no era vinculante, pero ninguna empresa a lo largo de estos 4 años innovó en ese sentido. ¿Qué se estaba buscando a través de esto? Se estaba buscando a que hubiera una relación entre el desempeño del personal clave y la remuneración fija y variable, y garantizar que la emisora supervise la remuneración de los miembros del directorio y de los gerentes de primera línea, que vincula el rendimiento de mediano y largo plazo. Y acá, como señalamos, la compensación del personal clave no solo involucra el retorno de capital, sino también la cantidad de riesgo que realiza. Y muchos de estos riesgos los accionistas se enteran ya cuando la empresa está en bancarrota. Bueno, sintetizando, se observa que hubo muchos antecedentes de regulación mandataria y las empresas en muchos casos se limitaron a ceñirse a los dictados de la ley sin innovar. No digo que todas, pero muchas. Pero entendemos que esto no invalida el mecanismo de autorregulación, que es necesario, y que el supervisor, el regulador, realmente no supervisa el Código de Gobierno Societario, doy fe que no supervisa, y por lo tanto se necesitaría una mayor supervisión por parte del regulador. Los inversores pueden hacer lo que quieran, o sea, pueden mirar o no el código, es una cosa que ellos necesitan o no necesitan, pero el regulador debiera de alguna manera tener una mínima supervisión del Código de Gobierno Societario, el que fuere, ¿no? Y observamos que las empresas que optaron por la estrategia no preferida, como sugiere la teoría de juegos, y que las empresas tienen incentivos. Entonces, nosotros consideramos, por tanto, que el mecanismo de autorregulación sigue siendo válido. O sea, no hay por qué hacerlo mandatario, que vos también estás defendiendo esa postura, que entiendo yo. Bueno, esta es la cita bibliográfica y muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar del tema de las normas obligatorias en materia de gobierno corporativo, o sea que entonces no estaba preparado, pero da la casualidad que justo engancho, digamos,
con la última parte de la expositora anterior que hablaba de la conveniencia de las normas, digamos, voluntarias, por así llamarlos. Yo la pregunta que voy a tratar de examinar es ¿por qué habría normas obligatorias? ¿Por qué debería haberlas o no haberlas? Y en caso de haberlas, ¿cuál sería el fundamento o el posible fundamento de estas normas, de estas potenciales normas obligatorias? Que las hay, normas obligatorias hay en la Ley de Mercado de Capitales, existen normas obligatorias, en las normas de la CNB. Y cuando uno analiza estas normas obligatorias, la primera pregunta es una especie de sospecha, o yo diría de carga de la prueba sobre la existencia de estas normas basadas en qué. Ya el derecho societario nos trae una estructura básica de gobierno corporativo. Si uno elige un tipo societario, que el relevante para nosotros es la sociedad anónima, ya tenemos reglas sobre gobierno corporativo en el sentido amplio del término, indicando cómo se constituye el directorio, cómo funciona el directorio, qué atribuciones tiene la asamblea, etc. Entonces, la pregunta que uno se hace, bueno, existiendo estas normas, este marco normativo, ¿por qué necesitamos normas adicionales? O sea, ¿y por qué es esto sospechoso? Porque uno diría, bueno, si ya tenemos un marco mínimo del tipo, y el gobierno corporativo apunta a grandes rasgos a que la sociedad funcione mejor y satisfaga los intereses de los accionistas, ¿por qué no serían los propios accionistas los capacitados para poner el agregado propio de cada sociedad a esta estructura básica y decir cómo se gobernará cada sociedad? Y a favor de esta posición, uno diría, bueno, ¿quién está más capacitado para decir cómo funciona cada sociedad? ¿Los accionistas que conocen la sociedad y van a actuar en interés propio, o el Estado que me va a dar un traje que le va a servir supuestamente a todos y que va a decir, así es como funciona mejor la sociedad? Pareciera que los accionistas están más capacitados para esto. Bueno, sin embargo, uno sabe que históricamente existen en Argentina y en el resto del mundo, y esto del resto del mundo es muy importante para esta exposición, existen normas, y muchas, que se han sumado a la estructura societaria básica y que me imponen ciertos requisitos básicos en materia de gobierno corporativo. Entonces la pregunta es, ¿cuál podría ser el fundamento de estas normas, la explicación, y en qué medida este fundamento es aplicable en nuestro país? Bueno, básicamente hay dos tipos de fundamentos para estas normas que en el lenguaje del análisis económico del derecho se dice buscar evitar las conductas oportunistas y solucionar el problema de la gente. Bueno, ¿qué es este primer tema de buscar evitar las conductas oportunistas? Bueno, en abstracto uno diría que es tratar de evitar que los órganos de la sociedad desvíen el propósito de la sociedad, que es lograr ciertos beneficios a compartir entre los accionistas, básicamente, y obtengan ventajas de corto plazo a favor de los integrantes de esos órganos, o sea, el directorio, la gerencia o algunos accionistas determinados. Bueno, esto suena así muy, digamos, abstracto y muy lírico. En realidad es, a grandes rasgos, evitar que metan la mano en la lata, digamos, y que se vayan con la lata entera. Entonces, por ejemplo, casos violentos de conductas oportunistas son el caso Enron, es un caso famoso, el caso Parmalat, ¿no? El caso, por ejemplo, del más abajo en la estructura societaria, pero muy importante desde todo punto de vista, el caso del operador de Barclays que estaba, digamos, operando para su propio interés y que fundió a la empresa. Bueno, estos casos son conocidos porque no solo tienen un problema, digamos, si ustedes quieren micro, ¿no?, relativo a los intereses de la empresa, sino que terminan poniendo en jaque a todo el sistema económico. Bueno, este es un problema grave, pero la gran pregunta que uno debería hacerse en este caso, ¿es este un problema de gobierno corporativo o es un problema de otro tipo? Yo voy a traer dos ejemplos antiguos, porque la ventaja de las canas es que uno tiene todos estos recuerdos muy antiguos y aparte ya todo el mundo se ha olvidado de ellos y entonces nadie se siente ofendido, ¿no? Y a ver cuál era la solución para estos problemas. Un caso era el caso, este va con nombre y apellido, que es de la compañía Victoria, ¿no? La compañía Victoria ya casi nadie se acuerda de ello, en su momento fue un caso muy sonado. ¿Y qué era? Era un caso en que había una empresa que en ese momento era de las principales que cotizaban en la bolsa, sigue cotizando, pero con muy distinto estatus, que era Celulosa Argentina. Estaba controlada por una compañía, se llamaba Compañía Victoria, y a su vez Compañía Victoria
O sea, era circular, ¿no? O sea, Compañía Victoria controlaba Celulosa Argentina y Celulosa Argentina controlaba a Compañía Victoria. Cuando viene la ley de sociedades, 1970, o sea, estamos hablando hace 47 años, esto prohíbe las participaciones recíprocas y esto había que deshacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo deshicieron? Le pasaron por una suma prácticamente nominal, o sea, Celulosa le pasa por una compañía por una suma prácticamente nominal, las acciones de la Compañía Victoria a los directivos o personas vinculadas a los directivos de Celulosa Argentina. Bueno, esto no es un problema de... Bueno, vamos a ver cómo terminó el tema, ¿no? Esto no es un problema de gobierno corporativo, está teniendo un problema penal y terminó en un juzgado penal. Y como ustedes imaginarán, ¿cómo terminó el asunto? Absueltos, ¿no? Entonces, esto es un problema ortodoxo, viejo, vamos a ver, es un problema que hace al mal funcionamiento del sistema penal argentino. Uno puede decir, bueno, es un caso extremo, ¿no? Muchos de los casos no son penales, se pueden resolver a nivel puramente comercial, pero básicamente son casos tradicionales, lo mismo que el caso del operador de Barclays. No hace falta algo adicional. Obviamente, es bueno que las empresas tengan controles internos, pero las empresas tienen interés en tener controles internos sin evitar que se vuelvan a reiterar casos como el de Barclays. Entonces, no parece que sean casos en que sea necesario realmente imponer normas de gobierno corporativo, sino que son más bien casos en los que hay que tratar de hacer es que funcione el sistema penal, que obviamente no funciona, que haya tipos penales adaptados al régimen societario, lo cual no es el caso. Si uno lee los libros de Alperín, que fue el autor de la Ley de Sociedades y que escribía hace 40 años, se lamentaba de la falta de tipos penales adaptados a la realidad societaria. Entonces, los tipos penales, ¿cuáles son? La estafa. La estafa es un insulto a la inseguridad jurídica. O sea, uno lee el tipo de estafa en el Código Penal y es de una vaguedad impresionante. O sea, hace falta tipos, digamos, no hechos para el mundo del siglo XIX, ya estamos en el XXI, no en el XX, ¿no? Sino adaptados a la realidad societaria compleja que, vamos a ver, en los países desarrollados existe una tipología penal adaptada al régimen societario que nosotros no tenemos. Entonces, todo esto, a mi entender, no es un tema de gobierno corporativo. Sí tiene que ver con el gobierno corporativo el tema del problema de la gente, que es un problema clásico en materia societaria. ¿Cuál es el problema de la gente? El problema de la gente, a grandes rasgos, es que los que toman las decisiones no son las mismas personas que reciben el impacto de esas decisiones. Entonces, por ejemplo, el directorio toma una decisión, la decisión es mala, ¿sobre quién repercute ese impacto? Repercute básicamente sobre los accionistas. La gerencia toma una decisión, la decisión es mala, nuevamente, ¿sobre quién repercute eso? Básicamente sobre los accionistas, que no son los que toman las decisiones. Entonces, el problema, a grandes rasgos, es cómo alinear los intereses de los distintos órganos de la sociedad o los distintos participantes en la sociedad con los intereses legítimos de la sociedad, que podemos decir, sin entrar en una discusión, que en principio serían los de los accionistas. Bueno, esta cuestión ha creado un problema gravísimo en los Estados Unidos, que yo diría que ha comprometido a la economía norteamericana en su conjunto, y a la economía mundial en su conjunto, como lo hemos visto en la crisis del 2008, que es que en la gran sociedad contemporánea hay un desalineamiento, por así llamarlo, entre los intereses de los que aportan el capital, que son los accionistas, para ponerlo a grandes rasgos, y quienes toman las decisiones, que son básicamente la gerencia. Bueno, esto hay ciertas obras clásicas sobre el tema que describen esto. Una famosa es la de Berley Mintz, que es una obra del año 30 más o menos, que es sobre la escisión entre la propiedad formal y el control real de las empresas. Y después hay otra obra que es una obra extraordinaria, digamos a nivel, yo diría, literario, porque leerla es un placer, que es El nuevo Estado industrial de Galbraith, ¿no? Bueno, lo interesante para analizar estas obras y sacar un provecho para lo que estamos viendo ahora, porque esto es una confusión que se hace muy frecuentemente, es que no es un conflicto entre el órgano de administración, como lo entendemos en nuestra vida jurídica argentina, sino que es un conflicto entre la gerencia y los accionistas. Lo que Galbraith no llama la gerencia, sino que llama la tecnoestructura. O sea, el problema no es con el directorio en los Estados Unidos, ¿no? El problema no es con el directorio, el problema es
con la gerencia, ¿no? ¿Y por qué la gerencia es tan poderosa en las grandes empresas de Estados Unidos? Bueno, por dos motivos fundamentales. Uno, por la dispersión del capital. Al haber una gran dispersión del capital, no existe un grupo de accionistas suficientemente fuerte en muchas sociedades, y en muchas de las más grandes, que tenga capacidad para enfrentar a la gerencia. La gerencia, obteniendo mandatos o simplemente por la inercia de los accionistas, consigue permanentemente lograr que las decisiones que propone sean aprobadas por la Asamblea. Con lo cual, la gerencia, que debería estar sujeta al control y alineados sus intereses a los de los accionistas, se convierte en un núcleo propio de intereses distintos a los accionistas y que va a manejar la sociedad básicamente teniendo en mira sus propios intereses y no de los accionistas, que teóricamente eran aquellos que debía atender. Entonces, es un problema característico de los Estados Unidos, en menor medida de Inglaterra y en bastante menor medida de los demás países desarrollados. El otro problema que hay es el tema de la información, en el cual pone mucho énfasis. Yo diría que quizá Barley Mintz pone más énfasis en este primer tema, Galbraith pone más énfasis en este segundo tema, que es probablemente hasta hoy hasta más difícil de superar, que es el tema de la información. Las empresas contemporáneas son organizaciones tan complejas y técnicamente requieren conocimientos tan especializados que los accionistas no entienden lo que pasa, ¿no? Entonces, él hace una descripción, Galbraith, que es muy divertida, que describe lo que es una reunión de directorio en una gran empresa de Estados Unidos. Entonces viene el gerente general, el CEO, habla un montón de cosas, dice, bueno, hay un montón de gente mayor, no sé qué, que escucha, y varios se van durmiendo, dice, y cuando se prenden las luces, porque utilizan medios electrónicos, digamos, cuando se prenden las luces se despiertan y todos votan sí, 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 y no entendieron nada de lo que pasó. Hay otra también descripción, intencionadamente humorística o directamente humorística, de un autor que escribe mitad en serio, mitad en broma, yo diría muy en serio, pero con tono de broma, que es Parkinson, que describe lo que es una reunión de directorio en una empresa que se dedica a la fabricación de centrales nucleares. Entonces dicen, bueno, tenemos que decidir fabricar una central nuclear. Entonces alguien se manda una explicación larguísima, los directores, que normalmente muchos son externos, entienden el 2% de lo que se habla, todos aprueban, ¿no? Después viene una discusión sobre que hay que instalar un cobertizo para guardar bicicletas. Bueno, ahí ya todos entienden lo que pasa y hay una viva discusión, ¿no? Y después viene el tercer tema, que es la máquina de café. Y ahí se sacan los ojos porque todos toman café y entonces ahí, bueno. Entonces, ese es un problema un poco insuperable, que es básicamente que la gerencia puede manipular a toda la estructura formal de la sociedad, que es la asamblea, y el directorio, justamente porque tiene un conocimiento y los demás no lo conocen. Es una ventaja ineludible, porque es la que está ahí adentro en el día a día manejando la sociedad, mientras que los otros están afuera. Bueno, frente a esta dicotomía que ha llevado, digamos, en alguna medida la impotencia de la Asamblea, se ha generado, es una larga historia describirlo, se ha generado en Estados Unidos a través de legislación, a través de jurisprudencia, a través de las normas regulatorias, se ha sancionado toda una serie de normas obligatorias, aparte de los sistemas voluntarios que puede haber, toda una serie de normas obligatorias que lo que hacen es superponen a la legislación societaria tradicional, si ustedes quieren, toda una serie de obligaciones que deben cumplir las empresas, algunas las que cotizan en bolsa, otras en general. Obviamente son mucho mayores estas obligaciones en las empresas que cotizan en bolsa, que son aquellas donde esta dicotomía o el problema de la gente entre la gerencia y el accionista es más marcado. Bueno, el gran problema que hay para nosotros, ahora bajando a la realidad argentina, es en qué medida es relevante esto. ¿Por qué? Porque, primero, ¿por qué es un problema? Porque uno ve una tendencia desde que vino el tema del gobierno corporativo, que apareció en la Argentina en la década del 90, que vino con ese nombre, ha habido una gran tendencia a copiar las normas estadounidenses. Esto, vamos a ver, no hay que asustarse, todo el derecho argentino ha funcionado así. Si uno dice, a ver, el Código Civil de Vélez Sarsfield, que era, bueno, lo sacó de Freitas. La ley de sociedades que tenemos, y está bien, gran parte venía de la legislación anterior, pero después es la legislación italiana con un ritmo de tango. Entonces, el tema de utilizar
modelos extranjeros para la legislación local es una tradición, no hay que asustarse, en realidad hace a todos los sistemas, digamos, de los países de derecho continental europeo, hacen lo mismo. En este caso, la particularidad es que el modelo no es otro sistema de derecho continental europeo, sino que es Estados Unidos, porque es el país que siempre ha estado más avanzado en materia de regulación de mercados de capitales y de sociedades cotizadas. Digamos, tanto es esto un tema digamos que ha funcionado mediante trasplantes, que el régimen de transparencia original, el decreto 677, lo hizo un autor extranjero, lo hizo un autor español, básicamente, ¿no? Entonces, cuando uno se encuentra en estos trasplantes, la pregunta que uno tiene que hacerse es decir, bueno, ¿se aplican los mismos problemas en la Argentina que en Estados Unidos? ¿Son iguales los problemas de desajuste entre el agente y el propietario en la Argentina que en Estados Unidos? ¿O será que vamos a aplicar a un partido de rugby la regla del fútbol americano, ¿no? Bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque en la Argentina hay un problema de desajuste grave, no diga más que grave, gravísimo. Pero el problema gravísimo no es con la gerencia, es con el socio mayoritario. El gran problema de todas las sociedades argentinas, en realidad, las que son reales, digamos que la mayor parte de las sociedades argentinas no son sociedades, sino que son nada más estructuras jurídicas para organizar la propiedad personal o familiar. El 80-90% debe ser así. Las que son reales, el gran problema es que el mayoritario no se fume en pipa al minoritario. Ese es el problema. Entonces, el problema nuestro no es evitar que la gerencia, o sea, ese también es un problema, pero ese problema lo arregla el socio mayoritario que está interesado. El problema nuestro, que no lo puede arreglar el socio mayoritario, ni lo quiere arreglar el socio mayoritario, y que no va a cambiar la estructura societaria para arreglarlo, es el problema de que el socio mayoritario se fume al socio minoritario. Si lo quieren decir más elegante, que desvíe las actividades de la sociedad en forma ajena al interés societario, ¿no? Bueno, entonces, ese yo creo que es el gran problema, y con esos ojos yo creo que hay que ver no solo el régimen vigente, los efectos que ha tenido, sino la posibilidad de reforma, siendo justamente que estamos ahora estudiando este tema. Y voy a dar algunos ejemplos de cómo los problemas en Estados Unidos son distintos a los problemas nuestros en esta materia, ¿no? Un ejemplo, el tema del voto en las asambleas. Bueno, el problema del voto en las asambleas en Estados Unidos es conseguir que el accionista vote. ¿Por qué? Porque el accionista está muy disperso y si uno hace un análisis económico y uno diría, yo tengo 1000 acciones en una sociedad que tiene 1000 millones de acciones, ¿para qué demonios voy a votar si mi voto es completamente irrelevante? Esto está muy estudiado por análisis económico del derecho. No, curiosamente se hace este análisis en el ámbito del derecho público. Uno dice, ¿para qué vota la gente en las elecciones? Si yo sé perfectamente que haga lo que haga, va a ganar, mi voto nunca va a ser decisivo. Es imposible que sea decisivo. Sin embargo, uno en las elecciones, irracionalmente, yo tengo un problema, vivo en provincia, esto no me escuche nadie, vivo en provincia pero voto en capital. Entonces, cada vez que hay una elección me hago 40 minutos de ida, 40 minutos de vuelta. ¿Por qué? Porque uno de chiquito, profesor de educación democrática, dijo que había que votar, etc. Ahora, es una conducta totalmente irracional, que uno la hace por fervor cívico, digamos, ¿no? Bueno, ahora, en las sociedades eso no pasa, que no hay fervor cívico para votar mis 1000 acciones. Entonces, en Estados Unidos el problema que hay es que las sociedades se manejan con una cantidad de votos muy pequeña, ¿no? El 10% de los votos consigo manejar la sociedad. A lo cual se suman otros problemas que es, digamos, más técnicos, que es la posibilidad que tiene el management de conseguir poderes de los accionistas, solicitan poderes de los accionistas y con esos poderes logran mayorías. Un problema que había también en los países europeos, que eran que las acciones se compraban en el mercado a través de los bancos conseguían poderes de los accionistas que compraban a través de ellos y con eso controlaban a las sociedades. Bueno, todo eso en la Argentina es ciencia ficción, olvidémonos. Ninguno de esos problemas existe en la Argentina. O sea, en la Argentina no hay ninguna sociedad, hoy en día, antes las había muy poquitas, ahora yo creo que no queda ninguna, pero básicamente en todas sociedades uno puede encontrar un grupo de control, el grupo de control vota, gana y los demás están pintados. Irán, vamos a ver, en Estados Unidos al menos a uno en la asamblea le regalan algo para tomar, etcétera, acá ni eso, ¿no? Entonces, el problema es muy distinto, el problema no es lograr que la gente vote, ni evitar el abuso de la
petición de poderes, que en Estados Unidos es un tema jurídico importantísimo, lo que llaman los proxy fights, las luchas para obtener poderes, acá es irrelevante. O sea, el socio mayoritario puede tranquilamente decir, mira, conseguí todos los poderes que quiera, yo tengo el 60%, me importan todos, tus poderes son irrelevantes. Entonces, ahí ya vemos una gran diferencia. Otra diferencia vinculada con la anterior es el funcionamiento de la Asamblea, ¿no? En Estados Unidos, ¿qué es lo que se trata? Lograr que las asambleas no sean un mero sello de goma, ¿no? Que ratifican todo lo que le va proponiendo el management. ¿Por qué? Bueno, por lo que vimos antes, el management controla los votos, la asamblea simplemente dice sí, y dice siempre lo mismo. En la Argentina también es un sello de goma, pero es un sello de goma distinto, es un sello de goma porque hay un señor o una familia que tiene el 70% de los votos. Entonces dicen que sí, pero no a lo que le dijo el management. Es más, si el management se les enfrenta, lo sacan inmediatamente, ¿no? Entonces, es muy distinto el problema que hay en la Asamblea. Hay un problema con la Asamblea también, ¿no? Hay un problema en la Asamblea, lograr que la Asamblea, digamos, actúe en función del interés societario, pero es muy distinto que el que hay en Estados Unidos. Yo diría que casi el problema de Estados Unidos es la impotencia de la Asamblea y en la Argentina es la prepotencia de la Asamblea, ¿no? O sea, si alguien intenta enfrentar a la Asamblea, que sea el director o el management, al día siguiente se lo remueve y se acabó la historia. Después, otro problema, el directorio. Bueno, el directorio, ¿cuál es el problema en Estados Unidos? Que el directorio cumple en gran medida una función de vigilancia, de control. O sea, contrariamente a lo que a veces dicen los libros, el directorio en Estados Unidos, los libros argentinos, no los americanos, ¿no? El directorio en Estados Unidos no tiene una función de administración de todos los días. Muchos son inclusive profesores, gente tomada de otras empresas. Es más, a veces hay obligación de que sean, digamos, externos a la empresa. Entonces, el directorio tiene una función de supervisión y el grave problema que uno tiene es lograr que efectivamente cumplan esta función de supervisión y que los directores no sean dependientes del management. Entonces está el gran problema de cuántos directores tienen que ser externos al management o independientes respecto del management. Bueno, en la Argentina el directorio es parte del sistema de control de la sociedad, pero no tiene una función de supervisión. No es esa la que prevé la ley, ni es esa la que cumple en la práctica. Y el problema que uno tiene respecto del directorio es cómo lograr, no que el directorio sea independiente respecto del management, sino evitar que el directorio sea simplemente un sello de goma del sector mayoritario. Entonces, el problema de la independencia del directorio, y en qué medida uno va a exigir que haya directores independientes, no es la independencia respecto del management, al cual el directorio puede volar de un plumazo, ¿no? El problema es la independencia respecto de los socios mayoritarios. ¿Cómo lograr que los socios minoritarios tengan alguna, si eso es lo que uno desea, tengan alguna incidencia sobre el funcionamiento y composición del directorio? O sea, un problema muy distinto al problema de Estados Unidos. Otro problema, el problema de las OPA, las ofertas públicas de adquisición. En Estados Unidos este es un problema muy importante porque las OPAs son el mecanismo por el cual alguien puede, podemos decir, enfrentarse al management. Entonces, supongamos que el management administra mal la empresa, entonces lo que puede suceder, y sucede efectivamente de vez en cuando, es que alguien viene de afuera y dice, bueno, esta empresa está mal administrada, yo ofrezco comprar todas las acciones. Entonces, eso le pone presión al management para que funcione mejor. Entonces, proteger el sistema de OPAs, así entendido, es uno de los problemas centrales del derecho, yo diría, el derecho estadounidense en general, porque hace al funcionamiento del capitalismo. Es el incentivo que va a tener el management para no quedarse dormido. Te quedaste dormido, viene uno de afuera, te compra la empresa y a vos, management, que fuiste ineficiente, te va a echar. Entonces, eso es muy importante. Es decir, el problema en la Argentina con las OPAs es muy distinto. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer todas las OPAs que quiero, si tengo un accionista mayoritario que tiene el 70%, si ese señor no me vende, chao, listo, se acabó el tema. Y el problema de las OPAs es, nuevamente, digamos las cosas como son, es el pago que se hace muchas veces en negro al accionista mayoritario, por el cual se le paga más por las acciones de control que al accionista minoritario.
cosa que puede ser lícito o no serlo, pues si es en negro, obviamente es ilícito desde el punto de vista tributario. O sea, un problema completamente distinto de Estados Unidos. Bueno, y cierro, el último ejemplo así de problema que es distinto es el problema de las auditorías. Entonces, ¿cuál es el problema de las auditorías? En Estados Unidos es lograr un sistema de auditorías que, como pusieron antes, es muy importante para el funcionamiento de las empresas, que sea independiente del management. Bueno, en la Argentina el problema es lograr que el sistema de auditorías no dependa totalmente del poder que tienen los socios mayoritarios. Es un problema muy distinto al que hay en Estados Unidos. Entonces, en definitiva, yo quería cerrar con dos observaciones. Primero, que los problemas del derecho societario argentino yo creo que pasan por otras cuestiones distintas al gobierno societario. Un tema que no se ha examinado mucho es el tema de la sindicatura, que en la Argentina podría cumplir una gran función para estos conflictos que estamos viendo y que no lo cumple en absoluto. La sindicatura no lo cumple y el Consejo de Vigilancia, en la Argentina prácticamente no hay Consejo de Vigilancia. Así que ese es un tema donde creo en la Argentina valdría la pena estudiarlo. Y después los problemas que hay es en estos conflictos. El problema central en la Argentina es el conflicto entre el socio mayoritario y el socio minoritario. Tienen una solución teórica. El problema es que la justicia no está preparada para enfrentarlo. El nivel de la justicia, desgraciadamente, es muy bajo en materia de derecho societario porque no entienden el funcionamiento empresario. Entonces, cuando hay un conflicto, desgraciadamente están los abusos de la mayoría y los abusos de la minoría. Y siempre se dice, esto, perdón, lo pongo tachado, ¿cuál es el derecho que tiene la minoría? El ius jodendi, o sea, hacer juicios, y ¿cómo se llama? Y hasta que consiguen que les compre la mayoría. Ese es el principal derecho que tiene el accionista minoritario en la Argentina. Bueno, ¿por qué es así? Bueno, porque se pueden hacer los juicios y básicamente, mientras uno pueda seguir iniciando nuevos juicios, la justicia no los va, no lo va a frenar al accionista minoritario, tampoco el accionista mayoritario va a sufrir demasiado por esos juicios, hay una situación de litigio, y finalmente las partes se cansan y se resuelve de esa manera. No se resuelve con el mayoritario comprando al minoritario. Bueno, no es un sistema, pareciera demasiado lógico, ¿no? Entonces, para cerrar, yo creo primero, sí es conveniente que haya normas de gobierno corporativo más allá de las que trae la ley de sociedades, pero hay que tener mucho cuidado en que estas normas estén adaptadas a la realidad argentina, que en este campo es muy distinta a la de Estados Unidos, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que hay que tratar de que todo esto que es tan moderno, tan lindo, etcétera, no nos distraiga de problemas más básicos, que es que funcione la ley de sociedades, que tiene 45 años, pero que es lo que hace que funcione el derecho societario. Gracias. Bueno, gracias Cecilia. Yo en honor al tiempo y en honor a la hora, porque ya estamos todos bastante agotados, creo, a pesar de haber pasado una jornada excelente desde el punto de vista de las exposiciones, y después de escucharlo al doctor Cabanellas y a María Strepp, creo que, y a Cecilia, creo que está casi todo dicho. Simplemente redondeo el tema de gobierno societario con un tema que forma parte de la experiencia y no de lo conceptual. El gobierno societario se lanzó en la Comisión de Valores siguiendo después el decreto 677, que era el 2001, en el 2008. En ese año se dictó una resolución general que era la 516, y luego más tarde, corregime María, el Código Societario, creo que fue en el 2011. 2000, no, el posterior. 606 del la 606. Bueno, concretamente el tema que quiero destacar es el siguiente. Yo creo, hablando muy realísticamente, que en Argentina son mucho más primarias, como dice Guillermo Cabanellas, las cosas de las que hay que ocuparse en el mercado. Está la ley de sociedades, es cierto. Cuando se comenzó a debatir acerca de gobierno societario, una de las discusiones que teníamos con la Cámara de Sociedades Anónimas, y Marcelo se debe acordar perfectamente, era, si ya está la ley de sociedades, ¿para qué queremos
otra ley o que para qué queremos un código de gobierno societario. Alcanza perfectamente con la ley 19.550. Esa fue una discusión que se llevó adelante porque el criterio era que implicaba un entrometerse, digamos, demasiado en el comportamiento gerencial, en el comportamiento de los directorios y toda otra serie de cuestiones, comités de remuneraciones, etc. Quiere decir que hubo en principio yo no diría una oposición, pero una mirada no demasiado, digamos, aceptable con respecto a lo que era la introducción de gobierno societario. En segundo lugar, hace poco, me llamó la atención, hace poco, digo un par de meses, hubo una presentación en la Bolsa de Comercio a la que asistió Marcos ayer, presidente de la comisión, estaba Delmo Gavi, presidente de la Bolsa, se presentó el tema de gobierno societario y hubo una aceptación unánime como que estábamos en el mejor de los mundos por introducir gobierno societario en las organizaciones. Como que la introducción de gobierno societario en las organizaciones transparentaba el mercado, era el lanzamiento de una nueva dinámica, digamos, de comportamiento de los inversores, etcétera. Quiere decir que algo pasó desde el 2008, 2007, 2008 al 2016, 2017. Puede ser que el ambiente de negocios, que ahora es positivo y antes era negativo, para decirlo breve, haya despertado en, digamos, la gente que está en el ámbito bursátil algún interés especial o la convicción de que el gobierno societario sirve para algo. En mi humilde opinión, por el momento, los inversores no miran demasiado las conclusiones de gobierno societario a la hora de comprar una acción o de comprar un bono corporativo. Creo que las conclusiones un poco de María en su tesis van en esa dirección, lamentablemente, porque hay cosas, repetimos, mucho más básicas de las que ocuparse, sobre todo que aumente la cantidad de cotizantes y resolver otras cuestiones que además están por el lado de la ley de sociedades, que es bastante antigua, al igual que lo era la 17.811, pasaron 40, 45 años y llega tal vez la hora de introducir algunas figuras penales dentro de lo que son, digamos, los intereses societarios y comerciales. Y finalmente, bueno, que a donde miramos nosotros en el 2008, cuando se insistió en introducir gobierno societario, fue hacia Brasil. Ahora es la primera vez que podemos decir, por antes siempre se decía, y bueno, miremos a Brasil lo bien que le va. Ahora nos estamos vengando, digamos. Esperemos que le vaya bien igual, porque si le va bien a Brasil nos va a ir un poco mejor a nosotros también. Pero la diferencia, la gran diferencia con Brasil era que allá el Código de Gobierno Societario, el nuevo mercado famoso, en donde creo que ya hay como 500 empresas, pero en el 2008 había 110, 120 empresas, todas adherían a todos los principios básicos de gobierno societario, era el mercado, o sea, eran las empresas. El Bovespa fue el que armó el esquema y llamó a la Comisión de Valores Mobiliarios, creo que es en Brasil, a sumarse. Quiere decir que la dinámica también empresarial fue, y creo que es totalmente distinta. Digo es porque también en el lavallato que está sucediendo, otro tema que no tiene nada que ver, pero tiene que ver, la actitud, digamos, de empresarios, justicia, etcétera, es distinta. Lo fue en aquel momento en un tema mucho más específico y lo es ahora en un tema mucho más global, que es una corrupción que todos conocemos perfectamente. Quiere decir que, en resumen, es un tema de vital importancia. Creo que Argentina está bastante avanzada en la cuestión. Insisto con algo que dije por la mañana, los fondos de inversión privados que no están en la oferta pública, lamentablemente, están a la deriva absoluta. Y me compadezco de los inversores que ponen la plata en esos fondos porque es tierra de nadie. Ahí no solo no hay gobierno societario, sino que no hay ni siquiera supervisor ni regulador. Y no solamente es el caso en Argentina, bueno, ya Madoff hace no sé cuántos años que sucedió en Estados Unidos, creo que 8 o 10, u 8 más o menos, pero también ha sucedido en Chile recientemente, con un caso muy conocido, se llama Chan, y ha sucedido hace muy poco aquí con el caso Hope, actualizando las prácticas del famoso Curatola de hace unos 20 años,
que tampoco nadie lo supervisaba. Y eso es algo que tiene que ver el regulador, porque alguien tiene que regular los fondos privados en donde no hay, repito, ni código societario, nada. O sea, solo la ley de sociedades, los juicios comerciales que no llegan a nadie y los juicios penales que ni se preocupa tampoco nadie en ir preso. Con lo cual es un área vacía, es un área, digamos, en donde también debería incursionar, me parece, la Comisión de Valores es el organismo adecuado. Muchas gracias a todos, esperemos vernos mañana temprano, no sé, Cecilia, si...